Hola, ¿cómo estás? Qué bendición tenerte acá. Bienvenido seas a la unidad 3, una nueva semana, una nueva unidad. En esta unidad se hablará del poder, la visión y el liderazgo con propósito. Esta es nuestra clase número 11 del módulo de la materia Reino, Poder y Gloria. A modo de introducción, podemos ver el tema relevante de la importancia de una visión conectada con el reino de Dios en el liderazgo. ¿Por qué esta situación es importante? Es importante que nosotros podamos tener una visión sumamente clara y podamos así cumplir una misión. Ambos no tienen que ser de cualquier manera, sino que nosotros debemos corroborar aquella visión y que esté estrechamente conectada con lo que es el reino de Dios. Para esto nosotros tenemos que escudriñar de una manera profunda, eficaz, eficiente las escrituras, para que nuestra visión sea algo de acuerdo a lo que es el reino de Dios. Esto hará que nuestro liderazgo sea destacado, sea un liderazgo de éxito, sea un liderazgo donde nosotros podamos llevar a las personas y a quienes estamos liderando a un buen camino, a una buena visión, ¿no? Y que más bien no los llevemos al abismo, sino que los llevemos hacia algo que los va a edificar, hacer de ellos discípulos, para que posteriormente ellos también puedan hacer discípulos. Y así podamos de alguna manera cumplir esa gran comisión que Dios nos ha dado, que es id y haced discípulos, ¿no? Dentro de este tema veremos la iglesia, ¿no? ¿Cómo es que realmente nosotros empezamos a tener ese poder, esa visión y ese liderazgo, pero con propósito, no de cualquier manera, no en beneficio solo de uno mismo y más nada, no, más bien en beneficio de aquellos que estamos liderando, en beneficio de los demás, dentro del marco de la empatía, dentro de lo que es los principios, los valores que tanto habíamos hablado durante este módulo, ¿no? Entonces, vamos a ingresar a lo que es la iglesia se establece. Este título, la iglesia se establece. Es un título que se le da al estudio que realizaremos de acuerdo a que la iglesia empieza a manifestarse y empieza a establecerse. ¿Desde cuándo? Desde que los discípulos empiezan a cumplir su gran comisión, aquella tarea dada por Jesús, que no la iban a dar solos, ¿no? Si bien sabemos que Jesús caminó con ellos 3 años, entonces después que Jesús se va, resucita y luego asciende a los cielos, no los deja solos, sino que les dice que les mandará un consolador, les mandará alguien que los guíe, alguien que les pueda dar el camino y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Después de que ellos han recibido ese poder desde Jerusalén empiezan a ir hasta los confines de la tierra, ¿no? Específicamente se expande el Evangelio hasta Roma, ¿no? Entonces, para este tema de la iglesia se establece, estudiaremos el libro de Hechos, el libro de Santiago y el libro de Gálatas. Y estudiando estos 3 libros podremos ver a profundidad cómo la obediencia de los discípulos hace que el Evangelio se extienda, cumpliendo así las instrucciones que Jesús les había dejado. Entonces, el libro de Hechos. El libro de Hechos pareciera que es, y algunos autores afirman, que es el segundo tomo del Evangelio de Lucas, ya que el autor es Lucas, el médico amado,
como lo nombra Pablo, ¿no? En Colosenses. Además que Lucas, como ya habíamos dicho antes, es el colaborador y compañero de viaje del apóstol Pablo. Se dice inclusive que lo acompañó en su último viaje a Roma. También Lucas, en el libro de Hechos, es el testigo ocular de los acontecimientos que se narran en dicho libro. Por eso es que él usa la palabra nosotros en plural, el pronombre nosotros. ¿Por qué? Porque él ha sido testigo ocular de mucho de la redacción que se escribe en este libro, que él mismo lo escribe. ¿Dónde podemos ver este tema de nosotros? Pues en Hechos, capítulo 10, versículo 10. Perdón, Hechos, capítulo 16, versículo 10. Hechos 26 y Hechos 27:31. En estos podemos ver cómo es que Lucas redacta nosotros, porque son acontecimientos que él narra de esta manera porque él ha sido el testigo ocular de dichos acontecimientos. Además que Lucas reconoce que es guiado e inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y en sí toda la palabra fue escrita por hombres, pero fue guiada e inspirada por el Espíritu Santo de Dios, quien les reveló, quien realmente los instruyó y seleccionó el material a ser escrito en las Escrituras. Vámonos a las características principales del libro de Hechos. Pues el libro de Hechos va a resaltar de una manera específica la actividad misionera de la iglesia. Estas misiones que fueron en viajes, abriendo iglesias, visitando iglesias y haciendo misiones, cumpliendo algo para lo cual han sido llamados. También destaca la obra del Espíritu Santo. Esa obra del Espíritu Santo de que ellos han recibido poder, pero no poder para utilizarlo a su beneficio o a su antojo, sino aquel poder para que ellos puedan realizar las tareas que se les ha sido encomendada, tareas con responsabilidad, tareas con excelencia, tareas con discernimiento y con una visión clara, cumpliendo aquella misión que se les había sido convocada. Ellos fueron comisionados a cumplir una misión grande, de que el Evangelio pueda extenderse y puedan conocer de aquel Cristo que nació, que vivió, que tuvo un ministerio, que murió, pero que resucitó y fue ascendido al cielo, ¿no? Demuestra este libro también el verdadero carácter del cristiano. Hay relatos en este libro que nos muestran esto, ¿no? Y es como una guía para nosotros. También muestra el ministerio de algunos líderes más sobresalientes. En este caso, a profundidad Hechos nos muestra los viajes misioneros que tuvo Pablo. Aquellos viajes misioneros de su primera misión, de su segunda misión, de su tercera misión. Claro que después Pablo fue encarcelado también, pero aquí nos muestra cómo es que Pablo empieza a cumplir cada misión. Después tenemos también la iglesia con acción. O sea, la iglesia se establece gracias a la expansión del Evangelio y posteriormente la iglesia empieza a tomar acción, se fundamenta. Ahí podemos ver en Hechos 1, del 1 al 11. Además que
al ser fundamentada y al estar en constante movimiento y acción, empiezan a experimentar cambios. La iglesia empieza a experimentar cambios. Esto lo podemos ver en Hechos 8, 9 y 10. También la iglesia alcanza a aquellos gentiles que también logran establecerse de alguna manera. Los gentiles con toda solicitud empiezan luego a recibir el evangelio y empiezan a alimentarse de ello. Podemos ver en Hechos capítulos 11, 12, 13, 14 y 15. Además que Pablo también lleva adelante un programa de misiones, un programa de evangelismos, un programa de cartas escritas a aquellas iglesias que de alguna manera él las ha levantado. Además que después, como se les había dicho, Pablo es encarcelado en Roma. Esto ocurre después de que empiezan a ver que la iglesia empieza a tener una acción, empieza a tener un movimiento. También vemos los libros, como habíamos dicho, de Santiago y de Gálatas. Estas son cartas a la joven iglesia, porque de alguna manera son iglesias que recién han empezado, iglesias que han empezado a establecerse, han empezado a tomar acción, pero que aún son jóvenes, ¿no? Santiago recalca mucho lo que son las normas de un hombre piadoso, la actitud que un cristiano, un creyente debe tener ante las pruebas. Esto lo vemos en Santiago 1, del 1 al 18. También su reacción a la palabra, en Santiago 1, del 18 al 27. Sus relaciones, Santiago 2, del 1 al 26. Sus conversaciones, qué tipo de conversaciones tiene aquel hombre piadoso. Esto en Santiago 3, del 1 al 12. La sabiduría que tiene el hombre piadoso en Santiago 3 del 13 al 18. La humildad de aquel hombre piadoso en Santiago 4 del 1 al 17. Su paciencia en Santiago 5 del 1 al 12. Y finalmente se puede ver en Santiago 5 del 13 al 20 su fe. La fe, que es un punto muy importante para aquel hombre piadoso, para aquel hombre creyente. Y la fe a veces lo vemos como si fuera un poder sobrenatural, algo que, no sé, un superpoder, pero la fe es la fidelidad que tú tienes ante la palabra de Dios y empiezas a alimentar esta fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú empiezas a oír la palabra de Dios, empiezas a tener fe y de una manera empiezas a ser fiel. Hay una fidelidad en ti de tu relación personal con Dios. Entonces, esto es lo que muestra Santiago. Esto es lo que muestra el libro de Santiago, que se dice que son las normas de un hombre piadoso. El libro de Gálatas. El libro de Gálatas muestra la verdadera naturaleza del Evangelio. Nos muestra en Gálatas 1 del 1 al 24 el origen divino del Evangelio. Posteriormente, cómo es que defienden el Evangelio, cómo es la defensa de aquel Evangelio en Gálatas 2 del 1 al 21. Luego, una exploración de la base de aquel Evangelio en Gálatas 3. Después podemos ver en Gálatas 4 una preocupación de aquellos desertores del Evangelio. Luego en Gálatas 5 podemos observar la exhortación de aplicar el Evangelio, porque no solo de oír, sino de aplicar. Porque hay muchos disertores, porque solo han oído, pero no se han atrevido a aplicar dicho Evangelio. Cuando tú eres exhortado a aplicar el Evangelio, entonces empiezas a experimentar aquel Evangelio verdadero. Por eso Gálatas dirige todo su contexto a la verdadera naturaleza del Evangelio. Entonces, a manera de conclusión, ¿cómo podemos concluir? La iglesia, según los Hechos, Santiago y Gálatas, se caracteriza por una dependencia en la fe en Cristo, la obra del Espíritu Santo y la unidad de la comunidad de los creyentes.
además de la justificación por la fe, lo que nos llama a vivir en gracia, en amor, en unidad y seguimiento del ejemplo de la iglesia primitiva. Porque cuando algo nace es puro. Entonces nos exhorta también a mirar eso puro, eso del principio. Porque a veces cuando ya después está muy crecido se corrompe, ¿no? Pero nos enseña a mirar el principio. Mirando el principio, empezaremos a valorar aquello que se nos ha sido entregado. Como dice aquí, en amor, en gracia, en unidad, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, esa iglesia primitiva donde se le ha presentado un evangelio verdadero y ellos han agarrado con toda solicitud. Los voy a dejar con este versículo bíblico que está en Hechos, que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es uno de los líderes, de los misioneros que nos nombra también Hechos. No solo nombra a Pablo, sino también a Pedro. Y muestra también la actitud de aquellos que están siendo guiados. Personas que van a orar constantemente. Habíamos visto antes la oración de Jesús por sus discípulos, pero podemos ver aquí que es una oración mutua, un acompañamiento mutuo. Que sean grandemente bendecidos. Muchas gracias por tu atención.